Comienzo. Muchísimas gracias a los asistentes a esta cuarta sesión del Seminario Interno del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Eh, Esta es nuestra quinta sesión, donde tenemos como presentador a Marianne Burchard, quien Edgar va a hacer la presentación en unos minutos. Solamente comentarles que esta serie, este es la cuarta sesión de 5 sesiones que se planearon para este semestre. La siguiente sesión será el 25 de mayo, o sea, en un mes exactamente. Y en esta sesión, Marian nos va a presentar muy amablemente a quien también le agradezco por estar conectado a esta hora desde Alemania, que han de ser alrededor de casi las 10 de la noche. Entonces, muchísimas gracias por la cortesía de estar aquí con nosotros, Marian. Y nos va a presentar la ponencia titulada Las infraestructuras de la religión, materialidad y espiritualidad en el urbanismo cotidiano. Le doy la palabra a mi colega Edgar Zavala para que introduzca a Marian. Em, reitero las gracias que te acaba de dar Isaac, Marian, por estar conectado a esta hora. Sabemos que ya es tarde allá en Alemania. Em, lo que yo voy a hacer es presentarte más específicamente. Marian es profesor actualmente en el Instituto de Sociología de la Universidad de Leipzig. Ha sido investigador en el Instituto Max Planck para el estudio de la diversidad étnica y religiosa. Previo a esto, también trabajó como investigador en el Departamento de Estudios Culturales de la Universidad de Leipzig y como docente en el Departamento de Sociología del Desarrollo en la Universidad de Bayreuth. Ha sido académico visitante en la New School for Social Research en Nueva York, el Social Science Research Center de Berlín y el Centro de Estudios Alemanes y Europeos de la Universidad de Montreal. Marianne es sociólogo cultural y sus intereses de investigación giran en torno a las maneras en que las relaciones de poder y las instituciones dan forma a la vida social en las sociedades multiculturales actuales. Sus intereses de investigación incluyen las conexiones entre poder, espacio y posición social desde una perspectiva de sociología comparada global. Y como ya comentó mi colega Isaac, el tema que María nos presenta hoy es la infraestructura de la religión, materialidad y espiritualidad en el urbanismo cotidiano. Sin más y para no tardarnos más, Marian, te cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Edgar. Espero que se me entienda bien. Primero quiero decir gracias por la invitación. Estoy feliz y es un gran honor y un gran placer participar en esta serie de charlas. Mi tema hoy es la religión urbana, un tema en el que estuve trabajando durante los últimos años y, bueno, primero quiero decir que no, o sea, no estoy haciendo muchas charlas en el español y mucho menos a esta hora, así que espero que me permiten, o sea, que no se enojen si hay algunos errores en esta charla. Espero que se entienda más o menos lo que quiero decir. Bueno, el tema principal que quiero presentar en esta charla es la religión urbana, en el tema, como dije, en el que estuve trabajando en los últimos años y también es un campo de investigación en el que generó mucho interés entre muchos antropólogos y sociólogos en los últimos años. Y básicamente voy a anticipar un poco el argumento que voy a hacer esta noche, es que no podemos entender las dinámicas religiosas en las sociedades contemporáneas si no tenemos en cuenta el papel de la materialidad en, y la manera en la que la materialidad se implica en las manifestaciones religiosas. Entonces, la idea es mirar un poco más o sea, estudiar las diferentes maneras en las que la materialidad juega este papel y
y complementar un poco la perspectiva de la Material Religion, una perspectiva que se desarrolló en los últimos años, que también hay una revista especialmente dedicada a la religión material y las materialidades de religión, pero en la gran mayoría de los estudios se trata allá, o sea, en este campo de la investigación de materias ya sagradas, o sea, materias que ya tienen una connotación sagrada, una connotación religiosa, y en mi presentación me voy a enfocar mucho más en lo que yo llamo mundane materialities, o sea, materialidades mundanas, y su papel en facilitar la vida religiosa en las sociedades contemporáneas. Bueno, entonces, aunque en general también me gusta mucho las charlas más libres, para esta sesión preparé un texto que se enfoca en mis estudios de campo en la ciudad de Cabo, en Sudáfrica. Esto va a ser mi tema y voy a empezar a compartir mi pantalla a ver si funciona esta vez. Bueno, perfecto. Entonces, la presentación no va a tener muchas palabras, solo algunas fotos, y las fotos son como, o sea, la idea es que acompañan la charla. Bueno, ahí empezamos. En el año 2010, Salomón decidió fundar una nueva iglesia. Nacido en la provincia sudafricana de KwaZulu-Natal y trasladado más tarde al municipio de Khayelitsha, es lo que vemos acá en esta foto, en las afueras de la ciudad de Cabo, Salomón había estado sirviendo como pastor en una iglesia pentecostal llamada Apostolic Faith Mission, hasta que sintió que era lo suficientemente maduro para fundar su propia iglesia, a la que llamó Restoration Center. Al principio, o sea, esa es una cita, al principio no teníamos un lugar oculto, así que utilizábamos el comedor de alguien, me dijo. Sin embargo, como el número de seguidores fue creciendo, se trasladaron a un garaje cercano y de ahí a una antigua clínica que era propiedad de la Organización Cívica Nacional Sudafricana, la abreviación es SANCO. Firmaron un contrato de alquiler con SANCO que les permitía utilizar el local de forma gratuita. Al instalarse, tuvieron que reformar inicialmente el edificio, ya que había sufrido graves daños cuando unos ladrones entraron en la casa y la saquearon. Para la frustración de Salomón y de su congregación, los tzotzis es una palabra zulu para gangsters o ladrones. Los tzotzis volvieron unas semanas más tarde y saquearon el edificio otra vez, robando el equipo de sonido y las sillas e incluso arrancando los inodoros y los vestimentos del suelo. En el fondo de esta foto se ven los inodoros que, o sea, sacaron los inodoros del piso. Lo que quedó fue esencialmente una ruina, que se hizo habitable como lugar de culto principalmente a través de infraestructuras improvisadas, electricidad a través de un cable de extensión, agua de los vecinos y muebles transportables. Esta breve descripción ofrece un sorprendente contraste con la forma en que los estudios suelen imaginar las formas espaciales y las materializaciones de la religión en las ciudades contemporáneas. En los estudios antropológicos y sociológicos, la religión urbana contemporánea se concibe predominantemente como materializada y visibilizada públicamente a través de la arquitectura y la estética, incrustada especialmente a través de las prácticas de la creación de lugares, lo que llamamos placemaking en inglés, y conectada a nivel global a través de las tecnologías de la comunicación. La idea es que la vida religiosa adquiere una presencia más o menos duradera en el espacio urbano a través del registro arquitectónico, lo que refuerza los vínculos afectivos de las personas con el lugar, y que las prácticas religiosas, para las que los lugares de culto proporcionan telones de fondo materiales, son plataformas para demandar el derecho de permanecer a la ciudad, the right to the city,
y participar en la ciudadanía urbana, ¿no? Esta idea de que es la estética y la arquitectura de los centros de culto que crea este vínculo afectivo y social entre las personas y su comunidad religiosa. La creación de lugares religiosos se considera, por tanto, como la apropiación dinámica de partes del paisaje urbano, como lo definió David Garvin, a través del culto y la construcción de lugares de culto. Lo que el destino del Restoration Center, o sea, su historia, ilustra, en cambio, es como la incapacidad de las comunidades religiosas de apropiarse del espacio urbano y de producir localidades arrebatando el espacio a las economías ilícitas circundantes, puede convertir la noción del lugar en algo altamente elusivo. A medida que las inseguridades de la vida en los townships de la ciudad de Cabo producían nuevas formas de nomadismo urbano para las comunidades religiosas, los vínculos espaciales se evaporaban y el simbolismo arquitectónico quedaba prácticamente eclipsado. Mientras que los servicios dominicales llenaban el vestíbulo del Restoration Center con intensidad espiritual, cantos efervescentes, oraciones y otros actos colectivos, la mayoría de los demás días el vestíbulo permanecía en silencio y los notorios vientos de la ciudad de Cabo, aullando a través de las puertas abiertas, producían los únicos sonidos que se oían. En los últimos años, académicos de diversas disciplinas se han dedicado a estudiar la religión urbana. En el plano teórico, el descubrimiento de que la vida religiosa en las principales ciudades del mundo es vibrante, vital y muy innovadora ha trastornado las imágenes dominantes de la modernidad urbana, junto con la narrativa establecida en la que la urbanización y la modernización conducen necesariamente a la secularización. En cambio, el estudio de la vitalidad de la religión urbana ha permitido a los académicos contribuir a las críticas de ciertas corrientes de la teoría de la secularización, o sea, especialmente esas corrientes, ¿no? que dicen, como dije, que la modernización y la urbanización conducen necesariamente a la secularización, y estas críticas ya han sido formuladas, entre otros, por Thomas Luckmann, Talal Assad y Charles Taylor. A nivel demográfico, el renovado interés por la religión urbana se corresponde con el simple hecho de que más de la mitad de la población del mundo actualmente vive en ciudades. Los niveles de urbanización son especialmente elevados en Asia y en el Pacífico, donde 13 de los 22 megaciudades del mundo están situados, pero como que sabemos también en América Latina el desarrollo es bastante parecido. En consecuencia, los centros urbanos se han convertido en un entorno clave para el estudio de las identidades y prácticas religiosas. De manera significativa, estos procesos de crecimiento urbano también se han vinculado con la migración transnacional, que a menudo implica la ampliación de las diversidades religiosas urbanas. Por consiguiente, la migración transnacional afecta a las hegemonías religiosas urbanas, desafía las formas en que la religión y las identidades urbanas se acoplan y desentraña el poder religioso sobre las definiciones del espacio urbano. Como señaló, entre otros, y otras Saskia Sassen, los procesos de crecimiento urbano y migración transnacional, junto con otros aspectos de la globalización, también han contribuido a configurar las ciudades en territorios en su propio derecho, y que a menudo se diferencian notablemente de los estados-naciones circundantes. Esta ha suscitado cuestiones interesantes sobre el modo en que la religión acentúa y coproduce esta distinción también entre lo que está pasando dentro del territorio urbano y dentro del territorio del Estado-nación alrededor. Por último, las ciudades son conjuntos materiales compuestos por artefactos y tecnologías y prácticas heterogéneas que funcionan como infraestructuras de la diversidad, infrastructures of diversity.
Al centrarse en esos aspectos, la investigación sobre la religión urbana también ha permitido a la sociología abordar cuestiones controvertidas sobre el papel de la materialidad en la vida religiosa de forma novedosa y asumir ideas teóricas del estudio de la cultura material, the Material Culture Studies. Y en ese respecto mi argumento en que los diversos estudios forman un paradigma que entrelaza 4 aspectos: la política de pertenencia, the politics of belonging, los regímenes del espacio y de la territorialidad. Tercero, la materialidad y su poder sensorial. Y cuarto, la visibilidad. Estos 4 elementos conceptuales, o conceptual blocks, como digo en otras charlas, belonging, espacio, materialidad y visibilidad, han servido de base para nociones como la de la creación de lugares religiosos, religious placemaking, que David Garvin define como la apropiación y la experiencia del espacio a través de diversas diversas actividades religiosas y de la creación de los hogares, ¿no? Homemaking. En esta charla voy a desarrollar, o intento desarrollar, la idea de la religión infraestructurada como una modalidad importante, aunque hasta ahora muy ignorada, de la inserción material de la religión en el espacio urbano. Con este término, el término de la infrastructuration of religion, la infraestructuración de la religión, me refiero a este modo en que la vida religiosa se basa en la producción, el mantenimiento y el funcionamiento de los materiales mundanos que unen los espacios en redes y hacen posible la circulación de energía, de bienes, significados codificados y de cuerpos. Esto significa que la religión está mediada no solo por la arquitectura sagrada, los rituales y los objetos sagrados que operan como formas sensacionales, esto es un concepto de Birger-Meyer, sino también por las infraestructuras, los materiales de construcción de los templos, las carreteras utilizadas para las procesiones, el agua utilizada en la higiene religiosa y la electricidad utilizada para iluminar las salas de oración y alimentar a los micrófonos, amplificando el Espíritu Santo. La producción de estas infraestructuras implica que la vida religiosa, en el ámbito profano del urbanismo ordinario, un proceso que puede tener efectos tanto secularizadores como encantadores, y en el que los significados religiosos y las nociones de trascendencia chocan con las máquinas de la burocratización, las naciones divergentes en el escaso espacio y las economías criminales, como mostró mi anécdota al principio. Las arquitecturas religiosas dotan a los lugares de culto de un diseño y una estética particular, y a menudo se considera que proporcionan a las comunidades religiosas visibilidad en el espacio público. Sí, como ha argumentado la socióloga urbana Silke Stets, la arquitectura es una construcción social y una objetivación material que externaliza elementos del orden social. Los edificios religiosos se vuelven legibles como afirmaciones o impugnaciones de ese orden y como formas de articular las jerarquías culturales en el espacio urbano. Al convertirse en íconos, los edificios religiosos hacen presente no solo lo sagrado, sino también el poder simbólico que acumula y que determinadas formas materiales son capaces de ejercer. Aunque gran parte del debate se ha centrado en los lugares de las religiosas inmigrantes, especialmente las construcciones de mezquitas musulmanas y los templos en el occidente, las ciudades africanas también han visto un aumento de nuevas arquitecturas religiosas. Los enormes campamentos de oración cristianos y las megaiglesias en África Occidental revelan cómo las arquitecturas religiosas sirven como significantes
urbanos y expresiones de poder y cómo sus articulaciones con las industrias inmobiliarias y el consumismo reverberan con las visiones del espacio urbano en la modernidad neoliberal. Sin embargo, a la sombra de estos proyectos icónicos se manifiesta una especialización alternativa de la religión en los numerosos y físicamente frágiles lugares de culto que salpican los extensos asentamientos urbanos y periurbanos de todo el continente. Si la arquitectura religiosa y los edificios religiosos son culturalmente poderosos porque están marcados por el tiempo, los lugares de culto en los municipios sudafricanos, como intento mostrar en esta charla, deben entenderse a través de una lente diferente, una que dé cuenta de su temporalidad divergente y de su distinta incrustación urbana. Aunque la vinculación de materialidades y artefactos profanos en conjuntos que permiten la vida religiosa, lo que llamo infrastructuration, ¿no? Infraestructuración, se produce en contextos de todo el mundo, tiene una importancia especial en las ciudades en las que, ahora esa es una cita de Philip Dubuc, en las que la urbanidad existe más allá de la arquitectura. Dado que las ciudades son, en un sentido importante, conjuntos materiales formados por artefactos, tecnologías y prácticas heterogéneas, la investigación sobre la religión urbana ha permitido a los estudios abordar, a los sociólogos abordar cuestiones controvertidas sobre el papel de la materialidad, como dije. Es significativo que los objetos materiales de todo tipo sean fundamentales para la política de belonging, especialmente en contextos de rápida urbanización y diversidad étnica. Elementos conceptuales como el belonging, el espacio, la materialidad y la visibilidad han proporcionado la base para la noción de placemaking, como dije. Aunque sin duda es útil para abordar el nexo entre el espacio y la religión, esta noción, la del placemaking, parece menos adecuada para captar las dinámicas religiosas en contextos en los que los vínculos afectivos con los lugares de culto son de menor importancia que la confección, el putting together, ¿no? A menudo incipiente, de los artefactos que permiten las prácticas religiosas colectivas. Para arrojar luz sobre estas dinámicas, me baso en las ideas del reciente giro infraestructural, o sea, de infrastructural turn, en los estudios urbanos y pretendo demostrar la utilidad de las perspectivas infraestructurales para la sociología de la religión urbana. Las infraestructuras, que comprenden los aparatos sociotécnicos y los artefactos materiales que estructuran, permiten y gobiernan la circulación, específicamente la circulación, como dije antes, de energía, de información, de bienes y capital, pero también de personas, prácticas y imágenes en el ámbito urbano y más allá, son una parte fundamental de los órdenes sociales urbanos. Las infraestructuras se caracterizan por diferentes grados de acceso y por lo tanto facilitan tanto la integración como la fragmentación del espacio urbano y de la vida urbana en contextos de relaciones de poder. Y además, las infraestructuras conforman en cierta medida producen subjetividades y hábitos humanos. Sin embargo, hasta ahora no se ha abordado la cuestión de cómo estas dinámicas infraestructurales afectan y conforman la vida religiosa. Ahora me voy a ocupar de estas cuestiones, centrándome en la infraestructuración como un proceso colectivo, más que como un resultado ya hecho, ya terminado. Mi cuestión principal es cómo la infraestructura se convierte en una modalidad de la especialización que suplanta parcialmente a la arquitectura y a la creación de lugares, de placemaking, ¿no? Es esa idea de que el placemaking es, bajo ciertas circunstancias, menos importante de lo que solíamos pensar.
Las prácticas de infraestructura religiosa en la ciudad de Cabo a menudo difuminan los límites entre lo permanente y lo efímero. Esto es especialmente evidente en el uso de tiendas como lugares de culto. El llamado Tent Revival ha sido un elemento importante en el repertorio del cristianismo evangélico desde al menos la década de los 70 y encarna una forma espacial que enfatiza la falta de lugar, es decir, la noción de que las personas que han escuchado y respondido a la llamada del Espíritu Santo se reúnen en un lugar improvisado y no permanente para rezar. Entre los pentecostales sudafricanos, las tiendas de campaña son una característica arquitectónica central en las intensas sesiones de oración pública denominadas cruzadas de tiendas, tent crusades, con el objetivo de difundir la palabra de Dios, amplificar el poder del Espíritu Santo y hacerlo presente con fuerza en el espacio urbano y ganar adeptos en rituales de conversión a menudo muy dramáticos. Las cruzadas en tiendas de campaña son organizadas por pastores entusiastas ya establecidos que desean ampliar sus congregaciones y acumular capital simbólico mediante la realización de milagros u otros actos que den testimonio a su capacidad de convocar el Espíritu Santo. Más a menudo estas cruzadas son llevadas a cabo por pastores más jóvenes que aún no tienen una iglesia o una congregación, pero que aspiran a crearlas. Antes de que comience una cruzada en la carpa, los pastores realizan campañas puerta a puerta. Como me dijo Mandla, uno de mis informants, voy de casa en casa y le cuento a la gente cómo fui testigo de Jesús y de los milagros que hizo en mi vida, y siempre rezo con ellos. Y luego vienen a la cruzada. Es significativo que para tener éxito, las cruzadas en tiendas de campaña dependen de las infraestructuras y del acceso a los lugares, el transporte y el equipamiento. Si bien es obligatorio obtener la autorización del ayuntamiento para utilizar el espacio urbano para una cruzada de carpas, los organizadores de la cruzada también tienen que hablar con los residentes, los vecinos, para obtener su aprobación. En Khayelitsha, el hecho en el township donde llevo a cabo mis investigaciones, el hecho de no hacerlo en el pasado ha provocado en varias ocasiones que los residentes atacaran o saquearan las tiendas. Un pastor declaró: si hago la cruzada sin preguntar, vendrán y destruirán la tienda. Mientras que muchos pastores alquilan las tiendas, algunos, como Mandla, deciden comprarlas. Como me explicó, ahora tengo una carpa de 3 palos y también he tenido que comprar las sillas y los instrumentos, pero tuve que ahorrar mucho dinero para ello. Fin de la cita. Sin embargo, como las carpas no se utilizan siempre, es necesario organizar un espacio para almacenarlas, así como las sillas normalmente en contenedores de transporte. Además, los responsables de las campañas necesitan alquilar camiones para transportar su equipo y tener acceso a la electricidad para los sistemas de luz y de sonido. En 2008, otro pastor, al que llamo Dumisani, fundó su propia iglesia, después de que, según me dijo, su llamado por Jesucristo fuera confirmado varias veces. Junto con otras 6 personas, celebraba reuniones en la casa de su familia, en una sección llamada Fulani. A medida que el grupo crecía, decidieron buscar un lugar más grande y se les permitió utilizar una guardería los domingos para sus servicios. En 2010, o sea, 3 años después, su número había crecido a más de 70 congregantes y ya no podían utilizar este lugar. En su lugar, compraron una carpa de 9 por 18 metros con la capacidad de un aforo de 180 personas y la montaron en un terreno vacío tras obtener el permiso del ayuntamiento para hacerlo. Sin embargo, hubo 2 grandes problemas. En primer lugar, no podían utilizar la tienda durante el invierno debido a la dureza del clima.
En segundo lugar, y más dramático, no consiguieron que los ladrones no entraran en la tienda. En varias ocasiones los ladrones entraron en la tienda y robaron partes de ella, en particular los postes sobre los que se apoyaba la tienda. Dumisani y sus amigos no tardaron en averiguar que los ladrones los habían vendido en un depósito de chatarra, no sé exactamente cómo decirlo, o sea, un sitio donde se vende y compra partes utilizados, ¿no? En un depósito local donde presumiblemente la biografía de estos postes continuaría con ellos, sirviendo como materiales de construcción en otro edificio improvisado de artefactos. Dumisani conjeturó que los propietarios del depósito de charra podrían incluso haber mandado a los ladrones para que ellos robaran los postes. No obstante, al final no pudo demostrar que los postes que se ofrecían allí pertenecían realmente a su carpa. En este caso, la infraestructura de la región resultó ser una construcción muy frágil, ya que los artefactos que debían estabilizar físicamente las prácticas religiosas comenzaron a circular en las economías criminales y ilícitas de la zona. La infraestructura consiste en crear la base material sobre la que se puede empezar a desarrollarse la vida religiosa. Es importante que las formas materiales concretas de lugares de culto estén vinculadas a los paisajes materiales y físicos más amplios de la vida en estos municipios. En Kailicha, el tipo de lugares de culto más significativo, numéricamente, son las pequeñas iglesias pentecostales, o sea, no las grandes mega iglesias, sino iglesias pequeñas. Si bien las formas en que estas iglesias se conciben teológicamente y las formas en las que funcionan se han explorado en una serie de estudios antropológicos, todavía no se ha examinado cómo se construyen y, por tanto, se cristalizan materialmente. El pastor Melisiswe Makoki, a quien conocí durante mi primera investigación de campo en Kailicha en el año 2006, hace 15 años, organizaba regularmente sus servicios dominicales y otras actividades religiosas y sociales en un pequeño salón comunitario. El local de propiedad municipal estaba en teoría abierto a todos los residentes del Town 2, la sección de municipio en la que vivía Melisiswe, pero su ocupación, o sea, por su parte, del lugar era más o menos permanente. De hecho, cuando empecé a hacer el trabajo de campo con Melisiswe, me presentó la sala como su iglesia. Sin embargo, en ese momento ya tenía el objetivo de comprar un terreno para construir un lugar de culto nuevo y más grande, en el que él no sería una especie de inquilino y que reflejaría sus visiones para la iglesia, especialmente crecer. Al igual que en otras partes del mundo, el crecimiento de la iglesia, ¿no? Church growth en inglés, es un principio teológico importante entre los pentecostales sudafricanos que se ha plasmado en numerosas declaraciones y teorías casi doctrinales. Sin embargo, Melisiswe se enfrentó a continuas dificultades para encontrar un terreno a un precio que él y su congregación realmente pudieran pagar. Además, como comprador, tenía que asegurarse de que los que vendían el terreno eran en realidad sus legítimos propietarios. A lo largo de las décadas 80 y 90 del siglo pasado, la expansión urbana de la ciudad de Cabo había creado un paisaje urbano en el que el patrón de propiedad era casi ilegible, repleto de títulos legales paralelos, pretensiones legales hechas en el nombre de una u otra comunidad, que al final solían ser ejecutados por líderes comunitarios autoproclamados y que actuaban como slumlords. Una vez que la congregación pudo comprar una parcela a la de Melisiswe, empezó a construirla con materiales adecuados, ya que eso era fundamental para su visión, ¿no? Tener una iglesia más estable y más permanente. Sin embargo, muchas de las iglesias pentecostales de Kailicha, en particular en los asentamientos informales, siguen creciendo
que siguen creciendo se construyeron con materiales sobrantes usados, trozos de madera, tableros de fibra, hierro corrugado, zinc, pilas de madera, trozos de plástico y cubiertas de lona de todo tipo. A veces los miembros de la congregación encontraban estos objetos en algún lugar del campo abierto como restos de obras o edificios abandonados. Más comúnmente, estos materiales eran vendidos por pequeños empresarios de la basura que ganaban la vida recogiendo, comerciando y montando estas piezas que establecían empresas de construcción, sabiendo que la demanda siempre superaba la oferta. Curiosamente, aunque quizás no sea sorprendente, estos eran los mismos materiales que los residentes recién llegados, o sea, los migrantes de otras provincias, recién llegados a los asentamientos informales, utilizaban también para construir sus primeras casas pequeñas, normalmente chozas que ofrecían ninguna protección contra el frío, los vientos feroces y las fuertes lluvias de los meses de invierno en la ciudad de Cabo. En otras palabras, las construcciones de la iglesia parecían mucho a las viviendas y otros edificios de estas zonas, y desde el exterior solía ser casi imposible distinguir un edificio, una vivienda de una iglesia. Sin embargo, esta semejanza era solo un reflejo de la escasez material y la necesidad. También reflejaba la naturaleza funcional de estos lugares. Al igual que el edificio de Melicisbe utilizó como iglesia, muchos edificios sirvieron como lugar de culto en algún momento, pero también como centro social, guardería, un salón comunitario en otro momento. En general, el uso cambiante de estos lugares refleja la naturaleza errática de la vida en estos municipios, en que la gente se ve obligada a aprovechar cualquiera de las oportunidades de ingreso que constantemente cambian y que se le presentan. Lo que Robbins denomina la hipermovilidad y la fluidez doméstica de los pobres de la ciudad de Cabo también contribuyó a generar situaciones en las que las congregaciones eclesiásticas disminuían o incluso disolvían dentro de pocas semanas. El nuevo edificio de la iglesia de Melicisbe nunca terminó, ya que su grupo de congregantes no pudieron reunir suficiente dinero. Su congregación se redujo a lo largo de los años, ya que sus miembros se dirigieron a comunidades competidoras. Sus feligreses aceptaron las promesas, por ejemplo, de la Iglesia Universal del Reino de Dios de Brasil, que abrió un nuevo y enorme edificio en la zona y que también introdujo y que empezó a propagar en el barrio su evangelio de la prosperidad, ¿no? El Prosperity Gospel. O bien empezaron a seguir uno de los evangelistas que Melicisbe llamaba pastores hongos. Pastores sin ningunos credenciales teológicos de ningún tipo, pero con la capacidad de atraer feligreses en base de hacer a estos feligreses creer en sus milagros, con lo que el Espíritu Santo presumiblemente les había bendecido. Por tanto, algunos pastores tendrían que abandonar los lugares de culto al haber perdido su rebaño, mientras otros pastores tendrían que acoger más y más seguidores. Entonces se creó de este modo un paisaje religioso pentecostal muy en fluidez, muy dinámico. Otra razón importante del carácter efímero de estos lugares de culto era que, a diferencia de Melicisbe, muchos pastores no podían adquirir derechos de propiedad socialmente válidos sobre sus lugares. Matthew, un amigo cercano en Melicisbe, abrió su propia iglesia en 1986, cuando se separó de la iglesia presbiteriana independiente tras mudarse a Kailicha. Tras reunir a una pequeña pero creciente comunidad, celebró sesiones de culto en su propio comedor, cuando su casa ya no era
ya no podía albergar al creciente número de seguidores, se trasladaron a un contenedor cercano que pertenecía a una ONG desaparecida y que nadie más parecía reclamar, o sea, usar. Sin embargo, después de haber instalado ventanas y decorado el lugar, unos ladrones subieron todo el contenedor a un camión y lo robaron en una operación nocturna y oculta. Al perder su local de la noche a la mañana, la comunidad empezó a alquilar un salón en una escuela primaria cercana para sus servicios dominicales. Cuando la administración de la escuela subió los alquileres, poco después, Matthew decidió construir un edificio para la iglesia utilizando las losas de hormigón que rodeaban la zona en la que se encontraba el contenedor de transporte y añadiendo un tejado de zinc. Cuando en menos de un mes le robaron las vallas del alambre que había añadido para asegurar la parcela y la gente empezó a tirar a la basura y a defecar delante del edificio, Matthew se sintió cada vez más frustrado. Por ello, reactivó un plan para construir una iglesia en otra parcela, unos 7 kilómetros de su casa, que había comprado y pagado varios años antes. Sin embargo, entre tanto, los miembros de otra iglesia, la iglesia cristiana sionista, o sea, nada que ver con el sionismo de Israel, la iglesia, The Church of Zion, es una iglesia africana. La iglesia cristiana sionista, una de las más grandes de Sudáfrica, habían levantado una iglesia de chozas en el solar, en este solar no utilizado, o sea, el solar de Matthew. Al no poder acceder a su propiedad, Matthew buscó el apoyo del ayuntamiento. Con la ayuda del juzgado y en presencia de agentes de policía, los empleados municipales demolieron la choza de los sionistas. La situación se agravó rápidamente, ya que los sionistas reconstruyeron su choza y amenazaron con matar a Matthew si seguía demandando la propiedad. Con el apoyo de un empleado municipal, presentaron su propio título de propiedad falsificado, cuyo contenido escrito obligaba al municipio a conseguir una parcela alternativa si la presencia de los sionistas en el terreno de Matthew se consideraba finalmente legal. Tras largas discusiones, los sionistas retiraron sus pretensiones legales sobre la parcela y apareció imperativo crear rápidamente pruebas materiales de que la comunidad de Matthew utilizaba y era propietaria, o sea, propietaria legal del terreno para señalar su acuerdo legal sobre los derechos de propiedad a los residentes locales. Con la ayuda de sus congregantes, en una noche y un día Matthew cercó la parcela y construyó en ella una iglesia sin ningún plano arquitectónico ni planta. Sin embargo, la segunda retirada de la chabola de los sionistas y la construcción de su iglesia por parte de Matthew se produjeron con tanta rapidez que éste se olvidó de notificarlo al ayuntamiento. En un irónico giro, el sheriff volvió a la parcela días después y una vez más marcó el edificio recién construido, la iglesia recién construida, como lista para ser demolida por la oruga municipal. A ver, voy a mostrar. Ahí se ven. Atónito, Matthew llamó al sheriff y le impidió la destrucción. Finalmente, su título de propiedad se hizo funcional. Muchos de los edificios eclesiásticos improvisados en los municipios y asentamientos informales de Ciudad del Cabo no están conectados a la red eléctrica urbana ni a las tuberías de agua. A menudo utilizan cables de extensión para obtener energía eléctrica de los vecinos residentes vecinos. Hay que pedir ayuda a los vecinos, me dijo un pastor. Nos cobran 100 rands a la semana y lo pagamos con los diezmos. En un sentido importante, la electricidad es la infraestructura sine qua non para los pentecostales, ya que sus servicios religiosos implican inevitablemente que los cantos entusiastas que acompañan
se acompañan de pianos amplificados electrónicamente y de un sistema hi-fi para que sean más potentes y evocadores. Según los pentecostales, cuanto más ruidosa sea la música, sus cánticos y sus predicaciones, con más fuerza percibirán la presencia del Espíritu Santo. Bueno, entonces voy a contar un poquito. Bueno, mientras que Matthew y su comunidad seguían aferrados a su sueño de un lugar de culto totalmente equipado, articulado tanto en términos de arquitectura como de infraestructura, otras comunidades pentecostales estaban cambiando hacia una estrategia espacial que se basaba únicamente en una infraestructura improvisada que suspendía las ataduras del lugar de cualquier tipo. Salomón, a quien presenté al principio de esta charla, se enfrentó inicialmente al dilema de utilizar gratuitamente un lugar que no cumplía con los requisitos necesarios o alquilar un sitio de SANCO, de esa organización de la sociedad civil, el que parecía ligeramente superior en términos de materiales de construcción y higiene. Al principio estimó que era necesario un guardia de seguridad privado para mantener a los ladrones y saqueadores alejados del edificio. Pero cuando Sanco se negó a pagar estos servicios de seguridad, optó por el solar gratuito. Sin embargo, el grado de destrucción producido por los primeros robos le dejó perplejo. Cuando visitamos juntos el lugar, me dijo, mira, han destrozado todo el campus, lo han vandalizado, como el demonio. Ni siquiera puedo llamarlo robo. Eso sería mentira, porque si entras a una casa, rompes la taquilla, coges las cosas y te vas. Pero ellos se llevaron todo. No sé ni cómo llamarlo. Entonces, a ver, vamos a volver, ¿no?, un poco a estas fotos que son un poco lo que vimos cuando llegamos. Al visitar el lugar, efectivamente parecía haber sido objeto de un ataque militar. Unas bandas de delincuentes habían irrumpido en el edificio y, como ya se ha dicho, se llevaron no solo el equipo de sonido, las sillas y todos los demás objetos móviles, sino también los aseos, los lavabos, los revestimientos del suelo y algunas puertas. Arrancando las tablas de lana que cubrían las paredes y los techos, habían dejado tras de sí una franja de destrucción. Caminando por el edificio, Matthew me llamó la atención a las ventanas en las que los tzotzis habían derribado la valla metálica, destinada, de hecho, a evitar los robos, comentando, se pone la valla como defensa contra los ladrones, pero en realidad los atrae, porque pueden vender eso en los depósitos de chatarra y ganar dinero con ello. Bueno, el nivel de seguridad física al que se vio sometida la iglesia de Salomón tuvo importantes consecuencias en la forma de utilizar las infraestructuras para hacer posible la vida religiosa. Reparar los daños no parecía una idea prometedora para la comunidad porque, en su opinión, simplemente atraería nuevos robos. En su lugar, optaron por dejar el lugar sin puertas y renunciar a cualquier tipo de inversión en infraestructuras permanentes, como el acceso al agua o a la electricidad. Lo que iba a permitir su culto colectivo era un conjunto de equipos móviles que incluían un sistema de sonidos, sillas, un púlpito portátil, alfombras e incluso cortinas cubiertas de flores de plástico que transportaban entre la casa de Salomón y el Restoration Center en un remolque que habían comprado para tal fin. Conclusión. Como hemos visto, en relación de ensamblaje de materiales profanos, la infraestructura de la religión está conformada tanto por las estrategias espaciales de las comunidades religiosas como por los regímenes espaciales de la ciudad que operan como condiciones de posibilidad. Y parte de estas, de hecho, son las economías criminales. Quiero señalar 4 lecciones centrales de mi análisis para las teorías del espacio, la sociología urbana y la antropología de la religión. En primer lugar, mientras que la infraestructura suele considerarse relacionada en general
como relacionada a los proyectos a gran escala impulsados por el Estado. La infraestructura de la religión suele basarse en el ingenio de los actores de base y en su capacidad de improvisación a la hora de movilizar tanto materiales modulares como capacidades humanas. Tal y como ilustran las prácticas del Restoration Center, la infraestructuración desde abajo, ¿no? From below, se enfrenta a condiciones inestables. En realidad, los actores convirtieron la infraestructura en una forma de logística, en la que lo necesario se ensamblaba en un conjunto de elementos móviles para ser utilizado en otro lugar. Esta logística permitió a las comunidades religiosas desarrollar nuevas formas de nomadismo urbano. En segundo lugar, si la arquitectura religiosa consiste principalmente en sacralizar el entorno material, las infraestructuras permiten la reunión religiosa, o sea, el acto colectivo, en la que la presencia de lo divino no está mediada por portales materiales, sino por tecnologías religiosas, como la oración. La portabilidad del Espíritu Santo, que se considera que potencia la difusión global del cristianismo carismático, resuena poderosamente con ese tipo de logística local. En tercer lugar, las prácticas de la religión infraestructurada se derivan del modo en que recursos como el suelo urbano y los materiales de construcción son reclamados por otros. Las cambiantes relaciones de poder, las economías delictivas y las inestables pretensiones de propiedad forman parte de un régimen espacial que privilegia las infraestructuras flexibles sobre la creación de lugares religiosos. Y por último, sostengo que las prácticas de infraestructuración de la religión que he explorado en esta charla no son una mera sombra de modos más formales, permanentes y estéticamente más embellecidos de espacializar la religión. Una de las muchas sombras urbanas, urban shadows, ¿no? Que según Macfarlane existen en los límites de la teoría urbana. De hecho, sugiero que la atención a la infraestructuración de la religión articula y contribuye a lo que Jennifer Robinson, ha denominado teorizaciones de las ciudades ordinarias, ordinary cities. Al implicar actividades económicas dinámicas, cultura popular, innovaciones en la gobernanza urbana y la producción creativa de diversas formas de urbanismo, las prácticas infraestructurales en torno a la religión son en efecto manifestaciones del urbanismo ordinario y necesitan una mayor exploración comparativa. Bueno, ahí termino y claramente quiero expresar mi gratitud por su atención. Muchísimas gracias, Marian, por tu presentación y esta fascinante visión de lo material y lo religioso y la infraestructuración de lo religioso, sin ánimos de dar un espejeo exhaustivo a todo lo que nos acabas de decir. Simplemente comentar que no solo nos hablaste de la sociología de lo micro o la sociología de lo subjetivo, sino la sociología de lo mundano, de lo efímero, de lo fluido, de lo semipermanente, de lo semivisible y, como nos decías al final, de lo errático, ¿no? De lo fragmentario. Y no solo estos ítems, sino también los procesos y las dinámicas y las interacciones entre todos estos ítems fragmentados, semipermanentes, fluidos, etcétera. Procesos, dinámicas e interacciones que incluyen recomposiciones, reveses, disputas, por supuesto, tensiones y problemas, pero que de alguna u otra forma son productivos, ¿no? Hay una productividad en lo semipermanente, productividad en lo fluido, en lo fragmentado, etc. Yo tengo un par de preguntas que aprovecho para hacerte mientras
Nuestro público elabora sus preguntas y también Isaac te preguntará también algo. Y por el momento comienzo. Aquí hay varias preguntas. Perfectísimo. Adelante, adelante. Yo comienzo con una muy general, Marian. Si nos pudieras dar, eh, si nos pudieras dar una imagen breve del contexto de Cape Town y del paisaje religioso de Cape Town para los que no estamos muy familiarizados con ese contexto y el paisaje religioso en esta región. Lo que tú consideres más importante, las dinámicas religiosos seculares que consideres más importante, el Estado, las autoridades y el perfil de las autoridades es semisecular, secular, etcétera, ¿no? Algo del contexto, Marian, para adentrarnos mejor en tu material empírico. Ujú. Por el momento, esa pregunta. Sí, podemos esperar a que respondas esto y voy organizando aquí las preguntas que están en el chat. ¿Te parece, María? Perfecto. Bueno, Edgar, muchas gracias. Claro, ahora me doy cuenta que entré muy directamente al material de contexto sin dar mucho contexto, de hecho. O sea, Sudáfrica, la sociedad sudafricana es una sociedad religiosamente hablando bastante diversa, pero claro, tiene una mayoría cristiana y tiene mayoría, o sea, minorías importantes de musulmanes, de judíos, de hindúes y otros. Y esta mayoría cristiana de más o menos 80% de la población se divide en católicos y protestantes, pero la división, o sea, sí, la división tal vez más importante es la que en lo que llamamos las iglesias mission churches, ¿no? Las históricas, iglesias históricas como la anglicana, la católica y la metodista, y las iglesias más, o sea, autónomas, digamos, que otra vez se divide entre iglesias que son más de un estilo de devoción, de ritual y de doctrina que son más, o sea, que celebran más el legado y la identidad africana, y otras que son más de carácter carismático pentecostal. Y estas iglesias pentecostales y carismáticas crecieron bastante durante los últimos años, y en mi percepción, este crecimiento de estas iglesias de pentecostalismo, de hecho, es uno de los procesos de cambio religioso más importantes después de la democratización, que legalmente pasó en el año 84. Y si vamos ahora, si nos centramos un poco en la vida en las villas, en las townships, ahí, o sea, sí existen las iglesias anglicanas, las iglesias católicas. La iglesia católica es tiene un papel todavía bastante importante y muy dinámico, pero más dinámico es el sector carismático, que se caracteriza por este dinamismo que, en primer lugar, o sea, se basa en el hecho de que los pastores emergen en la escena, en el campo, entran al campo religioso a través de su llamamiento, ¿no? Son llamados, o sea, perciben un calling por Jesucristo, por el Espíritu Santo, y en base a este calling entran en el campo religioso como actores, como competidores. Y en base de esta idea del calling y la idea del obtener madurez en la fe, ¿no? También es una palabra, un concepto muy importante. Empiezan a abrir sus propias iglesias, sus propios ministries, ¿no? Y eso crea una competencia inmensa dentro del propio campo, y esa competencia es fundamental para entender lo que está pasando. O sea, la competencia entre diferentes iglesias, la manera en la que se inventan cada vez más milagros para obtener más feliz, o sea, para atraer gente a sus iglesias. Y es un modelo que se basa en la idea de que el pastor
es capaz, o sea, la visión es que el pastor es capaz de financiar su propia vida a través del tithing, de las donaciones que percibe de sus seguidores, ¿no? Eso más o menos es más allá de esto, sí, el Estado es un Estado secular que protege la libertad de religión y es un Estado, pero o sea, un Estado secular, pero a la vez muy abierto a la presencia de la religión en la esfera pública. O sea, es un Estado secular en el sentido de una presencia multiplicada o plural o diversa en la esfera pública. Tal vez sobre esto para entender un poco mejor. Muchísimas gracias, Marian. Yo tengo una pregunta, pero voy a dar primero pie a las preguntas que tenemos en el chat. Adán Ordaz, eh, primero dice, te felicita mucho por la presentación, por tu trabajo, y pregunta, uno dice, ¿cuál es la experiencia, tu experiencia? ¿Es el origen del interés de las personas en profesar o unirse a alguna religión en esos lugares? Sería la pregunta que hace. La segunda pregunta es si influye o existe alguna relación entre la arquitectura o lugar en el que se realizan los servicios eclesiásticos en su fidelidad al culto en específico. Esa es la pregunta que hace a Adán Ordaz. Por otro lado, Diego Prado igualmente agradece mucho tu presentación y hace tres preguntas. Las leo. Señala él, es nuevo para mí el giro de la infraestructura y su uso para tratar temas culturales como la religión. Y pregunta, ¿sería posible que platiques un poco sobre la genealogía de este giro desde tu punto de vista? Eh, la siguiente pregunta es, ¿se usa el giro de la infraestructura en México o desde la academia en América Latina? Y la tercera pregunta de él mismo es si hay relaciones en la infraestructuración de la religión que analizaste en Ciudad del Cabo con el contexto que vive actualmente Alemania, si a lo mejor podrías establecer algún paralelismo o comparación. Y tengo otras más, pero creo que con esas por ahora es suficiente. Muchas gracias por la Gracias. pregunta. O sea, empiezo con la primera. Yo creo que la primera fue cómo se puede explicar la atracción de estas iglesias. Más o menos, sí. Sí, sí, así. Yo creo que el punto básico, por qué la gente se suma a ese tipo de iglesia, es claro, es la idea son varias cosas, ¿no? Primero, la idea de la modernidad, de entrar en una modernidad global a través de hacerse miembro de una de estas iglesias que pretenden abrir un mundo, que es un mundo global, una fraternidad global de feligreses carismáticos. Eso es un punto. El otro punto es, claro, o sea, el otro motivo básico es la búsqueda por la protección espiritual en contra de todo lo que pueden ser riesgos de la vida. Y riesgos de la vida o sea, es sobre temas de salud, de, de desempleo, de problemas de dinero, o sea, cualquier clase de, no sé cómo decirlo, de adversities, o sea, cosas negativas que a uno le pueden pasar en la vida. La idea es que si tú sumís hacia una de estas iglesias, el poder del pastor de hacer presente el poder del Espíritu Santo te pueda ayudar a resolver estos problemas. Y en muchos casos también se entiende que esos problemas que uno puede tener, problemas de la salud, problemas con el empleo, problemas en la familia, problemas en las relaciones dentro de la familia, son causados por espíritus malos o malignos.
o en otras palabras, de witchcraft, brujería, ¿no? Entonces, la otra idea básica es que es importante movilizar la fuerza del Espíritu Santo a través de las oraciones que ofrece el pastor para luchar en contra de estas fuerzas negativas, esta brujería que puede ser responsable para cualquier clase de evento negativo, de ocurrencia negativa que pasa en tu vida, ¿no? O sea, estas son es como muy básico, ¿no? Y entonces, claro, es lo que estaba intentando decir, que hay como una competencia entre los diferentes pastores de las diferentes iglesias y ahora, claro, como con con la manera en la que estas iglesias pentecostales de Brasil están entrando en el campo religioso de Sudáfrica, pero también otras iglesias de Nigeria, con esta idea de sacrificio que los feligreses tienen que hacer, en cambio por los milagros que los pastores son capaces de producir, esos motivos que ahora culturalmente son, o sea, tienen mucha atracción, son como culturalmente muy aceptados y que tienen cada vez más, o sea, más potencia, ¿no? Yo creo que no me acuerdo muy bien la segunda pregunta, Isaac, del primer. Sí, perfecto. Él pregunta, ¿es nuevo para mí el giro de la infraestructura y su uso para tratar temas culturales como la Ah, religión? Si podrías platicar de la genealogía sí, 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 claro. de este giro. Perdón. Bueno, entonces la genealogía más del giro infraestructural empieza, o sea, está vinculada a los estudios urbanos, pero también a la antropología y la sociología. Y la idea es básicamente que en muchos ámbitos de la sociología, más que nada en la sociología urbana, pero también en la sociología de la tecnología, no prestamos suficiente atención al papel de lo material, por ponerlo así, ¿no? Entonces, lo material se puede, o sea, cuando la idea es que los sociólogos urbanos, los sociólogos de la tecnología prestaban más atención a los procesos intelectuales, la idea de que son humanos y que inventan tecnologías y son humanos, ¿no? Son arquitectos y planificadores, ¿no? Urban planners y cualquier clase de expertos que son responsables para organizar la vida urbana, pero no prestaron una atención suficiente al poder de las tecnologías materiales o las materiales tecnológicas o cualquier tipo de forma material que se encuentra en la sociedad y su impacto a las relaciones sociales. En ese sentido, es un giro, el giro infraestructural está muy, o sea, tuvo su momento, o sea, se hizo importante debido en gran parte al interés en las epistemologías materialistas del nuevo materialismo, pero también en las teorías del Actor Network Theory, de las teorías de Bruno Latour y otras, cualquier clase de teorías sociológicas que enfatizaban el papel de los artefactos, de las materialidades y de las cosas, ¿no? Como elementos que facilitan las relaciones sociales, que facilitan o que contribuyen a la creación del orden social y político, más o menos, ¿no? Y mi idea era, o sea, yo también como sociólogo urbano me empecé a interesar en las infraestructuras y como que siempre estaba trabajando más o menos en los dos ámbitos, la etnografía urbana, o sea, siempre, la etnografía urbana y la sociología de la religión. Empecé a pensar en qué modo también las infraestructuras tenían un impacto, o sea, cuál fue el papel, cuál es el papel de estas materialidades mundanas, profanas, en explicar
las dinámicas religiosas que estamos viendo en ese momento en las sociedades. Ahora, solo un comentario sobre perspectivas comparativas que me parece muy bueno, muy importante. No puedo hacer comparaciones con Alemania, pero con España, porque también estuve haciendo bastante trabajo de campo en Barcelona. Y lo que estamos viendo, si comparamos un poco esto, ¿no? Que también vemos que estos temas de los lugares de culto también tienen un papel muy importante en las sociedades marcadas por migración, oleadas de migración transnacional, como en España, pero también en otras ciudades europeas. Y lo que vemos ahí es que estos temas de la producción de la vida religiosa en base de ciertas materialidades que tienen que ver con el lugar de culto, los materiales de construcción, pero también el nivel de sonido que el culto mismo produce en en las ciudades, tienen un papel importantísimo en explicar, o sea, son muy importantes para explicar los conflictos que hay. Si solo pensamos un momento en el hecho de que muchas iglesias pentecostales de migrantes de origen América Latina, África, en la ciudad de Barcelona, se reúnen en iglesias que no son iglesias construidas como iglesia, como una catedral, sino en lugares que alquilan edificios que son edificios de viviendas, de residencias. Claro, producen un montón de ruido a través de sus devociones, de sus cultos. Y esto, claro, está percibido como ruido por los residentes, y entonces esto también, o sea, implica un montón de conflictos, un montón de procesos de mediación por parte de los municipios. También implica el hecho de que, por ejemplo, el gobierno de Cataluña inició una serie de subsidios monetarios a las iglesias pentecostales para construir una protección sonora en esos locales para hacer posible la vida religiosa bajo estas circunstancias en una sociedad que es muy distinta a la ciudad de Cabo, en el sentido de que es muy densa, que tiene muy poco espacio, y la práctica religiosa de los feligreses pentecostales tiene que tener lugar en estos lugares, en estos locales alquilados, ¿no? Entonces, o sea, estamos viendo, si miramos un poco, ¿no? Si miramos esta variable, ¿no? Conflicto religioso. Es algo muy, o sea, muy común. Estamos estudiando conflictos religiosos, ¿no? Conflictos por el culto musulmán o la construcción de mezquitas, etcétera. Mi idea, o sea, mi argumento en ese sentido sería que también tenemos que, o sea, mirar o sea, tener en cuenta los elementos materiales, la cuestión del aforo, las tecnologías que son importantes para habilitar ciertos lugares, y si no tenemos eso en cuenta, vamos a terminar con una visión bastante parcial de esos conflictos. Así que muchísimas gracias, Marian, por las respuestas y por la claridad. Yo tengo una pregunta relacionada justamente con esta interrelación o vínculo conceptual entre la materialidad, la espacialidad y la visibilidad que nos planteas. Y mi pregunta es, por ejemplo, y relacionado con lo último que señalabas, en contextos multiculturales o de amplia diversidad étnica, por ejemplo, en qué medida la religión, en estos términos que nos planteas, en un contexto urbano, podría plantearse, lo digo así como, quizá puede ser como un puente para el diálogo, pero también como a lo mejor como una barrera y que pueda de alguna manera conflictuar
la comunicación o la interrelación en un contexto en específico con esas características. Esa sería mi pregunta a lo que nos acabas de señalar, y creo que Edgar tiene un par del público. Yo también te hago una pregunta de una persona en la audiencia, Marian. Es una pregunta y comentario. Muchas gracias por su exposición, doctor Burkhardt. ¿Qué perspectivas de estudio sobre la materialidad religiosa y la teoría urbana puede ser aplicada en el caso de identidades religiosas delimitadas a los domicilios privados, como en el caso de la santería o la religión yoruba, cuyos núcleos de práctica están construidos en lo que se llamaría casa-templo? La idea de casa no es solo espacial, sino también está relacionada con el linaje religioso al que se integra por iniciación. Hago esta pregunta pues se trata de un culto que prolifera en espacios urbanos y su relación con los objetos y espacios cotidianos es muy fuerte, como por ejemplo con las plazas, los mercados, las cuatro esquinas, las vías del tren, etc. Esa es la pregunta, mi estimado Mariano. Muy bien. Si me permite, voy a empezar con esta última pregunta porque es realmente muy interesante, porque pone en la mesa esa dicotomía entre los espacios privados y lo público, ¿no? Y claro, es algo que no ocurrió para nada en mi charla. Es interesante porque de algún modo se puede decir que esta idea, ¿no?, de la ausencia o la falta de arquitectura y el hecho de que sea más prominente la infraestructura es algo que también evidencia como el culto en los hogares privados, ¿no? De algún modo se puede decir como es un tercer momento, ¿no? Podemos decir, hay tres modos de materializar y especializar la vida religiosa: a través de la arquitectura, a través de la infraestructura y a través de las estéticas. Y estéticas, bueno, claro, la arquitectura es un modo estético también, pero se puede decir que la creación de altares y ¿no?, que es lo que se hace cuando se trata de un culto donde personas se reúnen en espacios privados, en domicilios privados, o sea, en domicilios, ¿no? O sea, crean una comunidad religiosa, y la materialización muchas veces es un lugar que tiene algunos objetos, ¿no? Un altar y o sea, son objetos que contribuyen a la creación de una atmósfera espiritual que permite a esta comunidad de vincularse con lo divino, ¿no? Y yo creo que es interesante pensar en el vínculo entre lo urbano, que es lo público en ese sentido, y lo más privado, ¿no?, que es un domicilio privado en la que las personas se encuentran, y si lo entiendo bien, ¿no?, es un modo más o menos permanente, o sea, no es un modo interim, ¿no?, que es un estado definido por la falta de otro lugar, sino se encuentra ahí. Y me parece que es un tipo de la materialización y espacialización en el que no estuve pensando mucho cuando estaba desarrollando esas ideas. Y creo que justo por el mismo hecho de que muchas veces pensamos en lugares que no son domicilios. O sea, podemos empezar con los pentecostales, estaba diciendo, ¿no? Como muchos grupos pentecostales empiezan a encontrarse en casas privadas, ¿no? O sea, private home churches, ¿no? Se empiezan ahí, pero tienen la idea de que,
bueno, es un momento, es un paso en un camino que es más largo, ¿no? Pero yo creo que en la sociología de la religión muchas veces estamos sí realmente enfocados en estos lugares más públicos, lugares de cultos que tienen una relación, que empiezan a tener una relación con el municipio, con el gobierno de la ciudad y que están regulados por cierto modo y estas regulaciones empiezan a generar conflictos, etc. Entonces sí, es un blind spot en algún sentido, ¿no? Y con lo cual creo que merece una investigación y teorización no separada, pero como para una teorización propia para realmente tener una imagen más amplia de este campo. Y bueno, Isaac, la materialidad como barrera y puente. Eso es un tema enormemente importante, creo, dado que la materialidad es un elemento básico de la espacialidad en la que la religión se manifiesta y se realiza, y eso podemos estudiar de modo ejemplar en las ciudades, ¿no? Cómo los espacios urbanos funcionan como, ¿no? Como yo estaba diciendo en la charla, infrastructures of diversity, o sea, como complejos de diferentes elementos materiales que permiten que ciertos grupos religiosos, culturales, étnicos interactúan o que hacen imposible que interactúen, porque no hay conexiones entre los barrios en los que viven, si son barrios definidos por algún tipo de segregación étnico o cuando en los casos que la segregación étnica también implica una segregación religiosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, la falta de, por ejemplo, infraestructuras de transporte, de conexiones entre estos barrios, implica que no, o sea, casi puede ser imposible que se encuentren. Al mismo tiempo, vemos que el uso de los espacios materiales urbanos para procesiones o cualquier clase de práctica religiosa produce visibilidad, produce encuentros. Y claro, en ese sentido, el uso, por ejemplo, de una calle o de un urban landmark, qué sé yo, un monumento donde una comunidad religiosa quiere hacer un acto público porque quieren sacarse una foto de ellos llevando a cabo ese acto, sacarse una foto y subir la foto a sus cuentas en las redes sociales. Estos son actos en los que comunidades religiosas usan materialidades urbanas y donde estas materialidades urbanas, estos artefactos urbanas después se vinculan a través de las comunicaciones virtuales y digitales con comunidades, o sea, tiene un impacto a comunidades globales, ¿no? Entonces, claro, yo creo que, o sea, aunque estamos hablando de materialidades físicas, o sea, de cosas físicas, donde tienen lugar ciertas prácticas religiosas, se vinculan a los espacios digitales, virtuales, y así crean puentes o claro, sí, también pueden ser barreras, pero ahí sí tendría que pensar un poco más, pero sí, o sea, funcionan de este modo. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Marian, por estas respuestas. Tenemos más preguntas. Te hago la siguiente. Te felicitan. Primero, felicidades, excelente presentación. Esta persona tiene 4 preguntas. Me gustaría que ampliara y mencionara algún otro autor que hablara sobre religión infraestructurada, si lo hay. 2, la falta de lugares y flexibilidad. ¿Es esto beneficioso para captar más gente? ¿O cómo captan estas religiones a la población
y la mantienen a largo plazo si su permanencia es corta en el lugar. Habló de prácticas de la religión infraestructurada. Si por favor podría ampliarlo. Y cuarta y última pregunta, ¿cómo se conjuga esta penetración del Prosperity Gospel en sectores marginados o segregados cuando espero verlo en sectores de clase media y alta? Esas son las 4 preguntas de este miembro de la audiencia. Tenemos una segunda pregunta, aprovecho, de una segunda persona, de nuestro colega Manuel Gilantón. ¿Se ha realizado un estudio semejante a la materialización del vínculo entre religión o expresiones religiosas que están ligadas al crimen como la Santa Muerte o el Santo Malverde? Esto es un asunto muy específico, pero si nos pudieras compartir tu opinión sería interesante, Mariano. Te dejamos con esas preguntas. Bueno, gracias. Son muchas preguntas. Voy eligiendo algunos y a ver cómo creo una respuesta un poco improvisada. Bueno, la primera fue más o menos, no sé si lo entiendo bien, cómo son capaces estos pastores de mantener más o menos estable su rebaño en contextos en los que la base material de la práctica colectiva es tan frágil, ¿no? Y la respuesta simple es, en muchos casos no son capaces de hacerlo. O sea, primero, como dije antes, ¿no? Hay una competencia enorme en la que se producen situaciones en las que, claro, es un poco la cuestión que tuve en la cabeza, cómo escribir esa historia, ¿no? Porque es bastante común escribir una historia, especialmente la sociología urbana, de empezar así, ¿no? Tenemos una comunidad religiosa pequeña que va creciendo. De a poco ahorran plata, empiezan a construir, pero no empiezan a terminar, o sea, no terminan su iglesia en un año, pero de a poco todo va creciendo y después de 15, 20 años, a través de un esfuerzo colectivo, está ahí la iglesia y los feligreses son felices y están rezando juntos y tienen ¿no? A través de sus capacidades colectivas y su solidaridad mutua, fueron capaces de obtener ese resultado. Y la verdad que muchas veces no es lo que vemos. Lo que veo o sea, en la realidad empírica es que las iglesias crecen y, y se disuelven en muchos momentos. Y muchas veces esa disolución de las comunidades tiene algo que ver, no tan solo, pero también tiene algo que ver con la fragilidad de los lugares físicos que habitan, tiene algo que ver con la existencia de estas economías criminales que les rodean, pero también, claro, tiene algo que ver con esta competencia permanente que hace posible que un pastor en un momento es un hermano espiritual, un pastor, y van juntos al campo y pasan 10 días, ¿cómo se dice?, en un régimen fasting, ¿no? Que no comen durante 10 días y rezan juntos de una forma muy intensa, después vuelven juntos y uno de los dos se lleva la mitad del rebaño y abre su propia iglesia. Y ese tipo de esquism, ¿no? De esa separación, división de iglesias, lo vemos de un modo permanente y eso puede producir situaciones en las que, por ejemplo, un pastor más o menos era capaz de comer comida para sí mismo y su familia a través de las aportaciones, de las donaciones de sus congregantes, y en algún momento ya no puede hacerlo y se queda pobre. O sea,
se producen situaciones de esa forma, o sea, ese tipo de situaciones se producen de un modo permanente y por eso la respuesta es no son capaces. De hecho, sí captan y pierden los feligreses. Y es un campo muy, muy fluido. Sí, o sea, podría hablar mucho tiempo sobre esto, porque es una observación muy interesante y yo también me estoy preguntando cómo funciona este campo en este contexto de una fragilidad de las instituciones religiosas, una fragilidad de la materialidad de la religión, pero no es algo que produce una situación de crisis permanente, sino es una propiedad del propio campo religioso en esta ciudad o en esta sociedad. Y después, la otra pregunta es, ¿cómo es posible que iglesias que, que predican el Prosperity Gospel tengan adeptos de las clases pobres, ¿no? Que no tienen, o que van a, de hecho, van a perder lo poco que tienen, ¿no? ¿Cómo es posible? Es un misterio sociológico y hay pocas respuestas interesantes para esta pregunta. Bueno, pero claro, una es la manera en la que las iglesias que trabajan o que se basan en el Prosperity Gospel, claro, empiezan pidiendo sacrificios pequeños, ¿no? Vos das que tenés. O sea, claro, si tenés poco, das poco. Pero lo importante es que sacrificas, porque solo el sacrificio es capaz de generar o sí, o sea, solo con el sacrificio entras en un contrato con Dios. Esta es la idea. Tienes que hacer algún tipo de sacrificio y si vos sacrificas algo, Dios va a cumplir su parte, va a hacer su parte en este plan, en este negocio. Es un negocio, ¿no? Entonces, claro, eso va aumentando de a poco y claro, y hay historias abundantes, muchas historias en las que la gente pierde muchísima plata porque, claro, la lógica es esta. O sea, también hay muchos pastores que dicen, bueno, si vos hoy no tenés la plata para cumplir tu parte, con tu parte del contrato, bueno, tenés que pedir plata a tu hermano, a tu hermana, o a tu amigo. Entonces la gente queda endeudada y claro, producen situaciones terribles en muchos momentos, ¿no? Pero porque, o sea, claro, esa no es una respuesta a la pregunta que la, la participante hizo. La respuesta es que la promesa de poder participar o obtener un milagro que cambia las circunstancias de la vida de esa persona de una manera revolucionaria y radical es tan fuerte y la promesa es tan, o sea, tiene una centralidad enorme dentro de la fe pentecostal que, bueno, yo creo que es la esperanza y la perspectiva al futuro y que uno tiene que participar en la creación de un futuro mejor, un futuro de ser, ¿no? De obtener salvation, no sé cómo, salvación, ¿sí? Y que uno tiene que participar y hacer su parte. Y claro, la manera en la que su parte, la parte de cada uno es formulada, es el Prosperity Gospel, sí, pero es muy difícil. Edgar, ¿me puedes repetir? Um, Sí, seguro. Eh, falta... se, se ha realizado un estudio semejante a Ah, la materialización del vínculo entre religión o expresiones religiosas que están ligadas al crimen, como la Santa Muerte o el Santo Malverde en contexto
mexicano y mexicano más bien. Esto es un asunto muy específico, pero si tienes una opinión sería muy interesante. Lo que pasa es que no lo sé. Conozco el contexto mexicano un poco, y claro, yo creo que lo interesante sería desarrollar una perspectiva de este modo de comparación, ¿no? Estoy bastante seguro que hay una semejanza en el sentido de que la fuerza espiritual de ciertas prácticas religiosas para proteger individuos en lo que hacen, también existe, o sea, la creencia, la fe en estas fuerzas de protección espiritual, claro, también existe entre las personas que pertenecen a las economías criminales, en Sudáfrica, en México, en Brasil, en cierto modo tal vez también en Alemania, no sé. Pero la idea es que, claro, los criminales también compran servicios espirituales que les proporcionan una protección en lo que están haciendo, y en ese sentido hay un vínculo muy fuerte entre el campo religioso, si el campo religioso, si dentro de este campo religioso existen virtuosi religiosos que son capaces o que prometen poder proteccionar a personas criminales, ¿no? Ladrones o gente perteneciendo a, no sé cómo, ustedes van a saber mucho más, o sea, si hay un tipo de religiosidad dentro de los carteles criminales en México, o sea, en Sudáfrica es una práctica, es bastante sabido que muchos de los líderes de los gangs en la ciudad de Cabo muchas veces consultan los pastores pentecostales, pero también consultan a los traditional healers, no sé cómo decirlo en español, o sea, digamos, a curanderos tradicionales para que les den bendiciones, para que les den protección en sus operaciones criminales. O sea, es un vínculo, un vínculo comercial religioso que está muy establecido y o sea, me parecería interesante comparar estas implicaciones de lo religioso con lo ilegal, lo criminal. De hecho, estoy trabajando en esto en este momento. Hay un proyecto de investigación muy interesante en Utrecht, llevado a cabo, o sea, liderado por el antropólogo Martijn Oosterbaan, que está trabajando en esos temas en la ciudad de Río de Janeiro. Y yo también participo un poco en estos esfuerzos. O sea, hay vínculos entre la criminalidad y la religión que existen, claro, en términos de grupos religiosos intentando a proteger la población en contra del crimen, y lo opuesto, esa es digamos, la ambivalencia del poder religioso que puede ser utilizado para fines benignos y para fines malos. Eso es el secreto, ¿no? Esa ambivalencia eterna de estas potencias religiosas. Y claro, eso tiene un efecto, tiene impacto justamente en estos ámbitos. Yo creo que cerramos. El colega que hizo esta pregunta, Manuel Gil, nos dice, nos hace un comentario nada más. Solo contribuyo con una pequeña experiencia de mi estancia en Chiapas. Los pentecostales logran una manera de lograr prosperidad al cortar la relación con el alcohol, que es propia también de las prácticas católicas. Y por último, díganle por favor a Marian que le agradezco mucho su presentación y sus respuestas que nos ha dado en esta ocasión. Y Marian, se acerca casi la medianoche en Leipzig o en Berlín, no sé en este momento dónde estés.
Así que damos por terminada esta fascinante sesión contigo. Te agradecemos muchísimo por darnos inspiraciones, no solo en sentido conceptual y teórico, sino también inspiraciones en sentido de generar nuevos approaches multidisciplinarios, interdisciplinarios y también transdisciplinarios para el estudio de lo religioso y otros fenómenos de correlato. Muchísimas gracias, Marian. Sí, yo solamente igualmente reiterar mi agradecimiento. Interesantísima la charla, muchísimas gracias. Y pues bueno, cederte la palabra si quieres concluir con algo. Solo diciendo que fue un placer poder participar en esta serie de charlas. También quiero agradecer mucho al público por las preguntas muy interesantes que de hecho me hicieron pensar mucho y también me abrieron nuevas perspectivas que de hecho carecían o me faltaban todavía. Así que sí, fue muy bueno, muy interesante y una conversación, sí, súper interesante. Perfecto, Gracias. Marian. Buena noche para ti. Muchas gracias. Y gracias al público que se conectó a la charla. Hasta luego. Hasta luego.